Carreteras que se pierden entre la neblina, motores que rugen en la madrugada cuando casi nadie más conduce, faros que aparecen de la nada en el retrovisor y miradas que nunca deberían cruzarse en un camino solitario. Desde bosques densos hasta paraderos de camiones y barrios en penumbra, estas historias sucedieron en lugares comunes, pero con finales que pudieron ser fatales. Lo que escucharás esta noche no son simples relatos de carretera, son advertencias disfrazadas de recuerdos. Si decides quedarte hasta el final, quizá escuches un golpe en la puerta, un susurro en la radio, o veas un auto siguiéndote en silencio. ¿Estás listo para encender el motor? Si te gusta el terror contado al oído, suscríbete y activa la campana, la vas a necesitar. Acababa de salir del trabajo a las 11 de la noche y me dirigía de regreso a mi casa. El trayecto normalmente toma unos 45 minutos, ya que vivo a varios kilómetros fuera de la ciudad. Por lo general, el camino es bastante silencioso y con poco tránsito una vez que me alejo del centro y me acerco más a mi hogar. Siempre disfrutaba de esos viajes nocturnos después del turno. Los encontraba tranquilos, una forma agradable de relajarme tras un día agotador. Estaba a unos 20 minutos de llegar cuando tomé una carretera secundaria larga que prácticamente conduce directo a mi casa. Esa era la ruta habitual que había estado usando por años, y nunca antes me había ocurrido nada extraño. Admito que esa vía siempre tenía un aire inquietante de noche. Apenas tenía alumbrado, y a los costados se extendía un bosque muy espeso. A veces también se levantaba neblina en esas horas, lo que limitaba la visibilidad a solo unos cuantos metros al frente. Aún así, rara vez pasaba alguien por allí, y al no haber intersecciones, la visibilidad no era un gran problema. Sin embargo, tras un par de minutos conduciendo, alcancé a ver entre la bruma una pequeña luz parpadeante. No lograba distinguir a qué distancia estaba, ni de qué lado de la carretera provenía. Reduje la velocidad y al acercarme más, la luz se apagó por completo. En ese momento avanzaba a unos 25 o 30 kilómetros por hora, cuando de pronto un auto pequeño salió de la orilla y se detuvo justo delante de mí. Traté de frenar, pero ya estaba demasiado cerca, así que terminé golpeando ligeramente la parte trasera de su vehículo. Me quedé en shock por lo repentino de la situación, aunque noté que ninguno de los dos autos tenía daños graves. Sin saber exactamente qué hacer, abrí mi puerta y me quedé de pie junto a mi coche, esperando a que la otra persona también saliera. Alcanzaba a ver movimiento dentro del asiento delantero, pero no distinguía qué estaba haciendo. Mientras aguardaba, observé el estado de su carro. Viejo, deteriorado y con las luces apagadas. Al cabo de un rato, un hombre salió lentamente y empezó a caminar hacia mí. A simple vista parecía de mediana edad y con un físico robusto. Decidí romper el silencio y le pregunté si estaba bien, que había salido demasiado rápido a la carretera. Él actuaba raro, mirando en todas direcciones sin mirarme nunca a los ojos. Tras unos segundos, respondió con un simple «Sí, lo siento». Su actitud me puso nervioso y no quería permanecer en un camino desolado solo con él. Le comenté que no había daños visibles y que mejor continuaría mi camino. Pero cuando estaba a punto de abrir mi puerta, me pidió que esperara, diciendo que quería revisar su auto antes de que me fuera. Le respondí que de acuerdo, y me quedé al lado de mi vehículo mientras él inspeccionaba el parachoques trasero. Sin embargo, comenzó a rodear su carro fingiendo revisar más partes, lo cual era extraño, pues yo solo había tocado la parte trasera. Mientras se movía hacia el lado del copiloto,
alcancé a ver una silueta grande levantarse desde el asiento trasero y dirigirse hacia la puerta. De inmediato me subí a mi coche y aseguré los seguros justo en el instante en que otro hombre salía por la puerta trasera. Ambos empezaron a agitar las manos, pidiéndome que me detuviera. Presa del pánico, encendí el motor, metí primera y aceleré, esquivándolos por un costado. Al mirar por el retrovisor, vi cómo encendían sus luces a través de la niebla. Los faros me siguieron unos 30 segundos, hasta que se desvanecieron en la distancia. Conduje hasta una gasolinera que quedaba a unos 5 minutos de mi casa y me quedé allí un rato para comprobar que no me estuvieran siguiendo. Pasaron 15 minutos y aquel vehículo nunca apareció. Decidí regresar a casa sin llamar a la policía en ese momento, pues no estaba seguro si estaba exagerando. A día de hoy sigo sin entender qué pretendían esas personas, pero cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que había algo muy peligroso detrás de esa situación. Tal vez me salvé de algo grave al marcharme a tiempo. Parte de mí desearía haber reportado el incidente, porque no dejo de preguntarme si no habrán intentado tenderle esa misma trampa a otra persona. Tiempo después trabajé en una pequeña compañía de transporte que distribuía productos congelados a diferentes tiendas en varios estados. Normalmente hacía entre 3 y 4 entregas antes de regresar al almacén y luego a casa. Pero en ocasiones me tocaban rutas largas que terminaban demasiado lejos como para volver el mismo día. Así que tenía que pasar la noche en algún sitio y regresar al día siguiente. Generalmente estacionaba el camión en un paradero de tráileres, descansaba unas horas y luego retomaba la carretera. Ese día, sin embargo, tenía programada una ruta extensa y sabía que no volvería hasta muy tarde al día siguiente. Me alisté y salí a la carretera. Todo el trayecto de ida transcurrió sin novedad. Conduje, descargué el camión y emprendí el regreso. Para entonces ya era bastante tarde, cerca de la 1 de la madrugada. Pensé que lo mejor sería descansar 1 o 2 horas antes de manejar de vuelta todo el camino. El último letrero que había visto indicaba que había una parada de camiones a unas 40 millas, así que todavía tenía que avanzar un buen tramo. Cuando manejo por carreteras largas y rectas, suelo distraerme fácilmente, más aún a estas horas, cuando no hay absolutamente nadie alrededor. Sin embargo, algo llamó mi atención en el espejo lateral. Vi un destello y me di cuenta de que unos faros brillaban justo detrás del remolque, aunque no alcanzaba a ver el vehículo. Eso normalmente significa que el coche está en mi punto ciego, demasiado pegado como para que lo note. Seguí conduciendo al mismo ritmo, esperando a que se moviera al otro carril para rebasarme, pero para mi sorpresa permaneció allí, siguiéndome de cerca. Eso empezó a incomodarme de verdad, porque si por cualquier motivo tenía que frenar, ese conductor acabaría chocando conmigo. Por suerte, la parada para camiones estaba ya a pocos kilómetros, así que traté de no prestarle demasiada atención hasta llegar. Finalmente, vi el letrero del área de descanso y comencé a entrar. Revisé el espejo y noté que el auto redujo la velocidad un poco, pero luego siguió mis pasos y se metió al estacionamiento detrás de mí. En ese instante no sabía qué pensar. Supuse que quizá lo había bloqueado sin darme cuenta más atrás y que solo quería reclamarme. Después de tantos años manejando camiones, estaba acostumbrado a lidiar con conductores molestos, pero nadie me había seguido así. Aparqué en un espacio libre y puse la palanca en estacionar. El coche se acercó lentamente hasta quedar casi pegado a la parte trasera. Era tan próximo
que ni siquiera podía verlo bien desde mi asiento. La situación se estaba volviendo demasiado rara, así que bajé del camión para confrontarlo. Pero en cuanto cerré de golpe la puerta del conductor, el vehículo retrocedió de inmediato y salió huyendo a toda prisa. Alcancé a notar que era un hombre mayor, conduciendo un auto blanco, oxidado por todas partes. Me recordó a esos viejos coches policiales con parachoques metálicos al frente. Me quedé unos minutos junto al remolque, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado y de que aquel sujeto no regresara. Después volví a subir, apagué el motor, revisé otra vez los seguros de todas las puertas y eché un vistazo rápido por las ventanas para comprobar que no hubiera más coches alrededor. Finalmente me recosté e intenté dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero un golpe seco retumbó en el remolque y me despertó. Revisé mi reloj. Habían pasado casi 2 horas. Ya eran un poco más de las 3 de la mañana. Un segundo estruendo, más fuerte aún, me hizo girar hacia el espejo lateral. Pude distinguir una sombra muy tenue que se movía en dirección a la parte trasera. En ese momento me invadió el miedo. Tomé un cuchillo pequeño que guardaba en la guantera central y caminé en silencio hacia el fondo, esta vez dejando la puerta del conductor entreabierta para no hacer ruido. Me agaché y miré por debajo del remolque. Claramente pude ver a alguien pegado contra la puerta trasera, y detrás estaba su coche, con las luces apagadas. Sentí un escalofrío recorrerme entero y decidí no acercarme más. En lugar de eso, grité con voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para que me escuchara. Eso bastó. Corrió hacia su auto y arrancó a toda velocidad. Me acerqué al portón y noté rasguños en la cerradura, marcas claras de que había intentado forzarla. Miré alrededor esperando que otro camionero hubiera presenciado algo, pero el estacionamiento estaba casi vacío. Tras unos minutos me convencí de volver a la carretera y continuar hasta casa. El resto del viaje no pasó nada más. Siempre he pensado que aquel hombre solo quería robar la carga, aunque no sabía que el remolque estaba vacío porque ya había hecho la entrega. Aún así, fue la experiencia más inquietante que viví en mis años como camionero. Y hasta hoy me entra la paranoia de sentir que un coche podría estar siguiéndome de cerca sin que yo lo note. El año pasado asistí a un concierto en la zona sur de Chicago. Como muchos saben, esa área tiene fama de ser peligrosa y con altos índices de delincuencia. Sin embargo, las entradas estaban muy baratas y el evento estaba bastante concurrido, lo que me hacía sentir algo más tranquilo. Además, fui acompañado de un par de amigos, así que no estaba solo. El concierto resultó increíble, lo pasamos muy bien, aunque sabíamos que la salida sería complicada por el tráfico. Para cuando logramos salir del estacionamiento y entrar a la carretera principal, ya eran casi las 10 de la noche. Muy pronto nos dimos cuenta de que íbamos a estar atrapados ahí por un buen rato. Los autos apenas avanzaban unos metros. Mientras permanecíamos casi detenidos, mis amigos comenzaron a buscar rutas alternativas en el celular para evitar la congestión. Tras 30 minutos prácticamente en el mismo sitio, aceptamos probar otro camino. Tan pronto como pudimos, nos desviamos hacia calles de barrio. Sorprendentemente, había mucha gente afuera a esas horas, caminando o parados frente a sus casas, algo poco común en nuestra ciudad, que quedaba a un par de horas al oeste. A medida que seguíamos por esas calles, notamos que las personas nos observaban fijamente al pasar. Poco después,
nos dimos cuenta de que llevaba al menos 20 minutos sin cruzarnos con ningún otro vehículo. Eso nos puso bastante nerviosos, así que todos comenzamos a estar mucho más atentos. Le pedí a uno de mis amigos que revisara en el mapa dónde estaba la carretera principal más cercana, pero en ese mismo instante el otro señaló hacia adelante. Un auto estaba atravesado al final de la calle, bloqueando ambos carriles. Frené de inmediato, retrocedí y volví a la vía anterior. Continuamos avanzando por allí, algo alterados, buscando la forma de llegar a un lugar más transitado. Pero apenas unos segundos después, otra vez vimos un coche atravesado, bloqueando la calle por completo. Volví a detenerme. Miré a mis amigos y todos nos observamos en silencio, sin saber qué hacer. Estaba muy oscuro y no podíamos distinguir si había alguien dentro del vehículo. Mientras discutíamos nuestras opciones, dos hombres salieron de una de las casas cercanas. Uno se colocó detrás del coche bloqueando el camino, mientras el otro se acercó directo a mi ventana. Me hizo una señal con la mano para que la bajara. Nervioso, la abrí apenas unos centímetros. El hombre miró dentro, observándonos a cada uno, y me preguntó hacia dónde íbamos. Respondí que solo queríamos volver a la autopista. Asintió y miró a su compañero, que empezó a caminar hacia el lado del copiloto. Hubo un momento extraño en que todo se sintió en silencio, como congelado, hasta que de repente los dos hombres intentaron abrir las puertas a la fuerza. Reaccioné en cuestión de segundos. Puse la marcha en reversa mientras mis amigos gritaban. El sujeto que estaba junto a mí alcanzó a meter el brazo por la rendija de la ventana y quedó atorado un instante, hasta que aceleré hacia atrás y terminó cayendo al suelo. Giré el volante y pisé el acelerador con todas mis fuerzas, saliendo disparado de esa calle y regresando por donde habíamos venido. Íbamos en shock total. Yo intentaba mantener la calma, pero las manos me temblaban sin control. Acordamos que lo mejor era volver exactamente por el mismo camino hasta reincorporarnos a la autopista principal. Aunque todos quedamos muy asustados, creo que reaccioné bastante bien dadas las circunstancias. Y lo que más nos salvó fue que las puertas estaban cerradas con seguro. De no ser así, sinceramente no sé si estaría aquí contando esta historia. Si te gusta el terror contado al oído, suscríbete y activa la campana, la vas a necesitar.